Hola, gracias a todos por venir. Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos en esta ocasión. Para mí siempre es bonito y siempre es importante poder estar con vosotros y poder tener la oportunidad de compartir cosas. Yo no enseño nada ni quiero mostrar caminos ni nada. Yo lo único que hago es compartir experiencias, pensamientos y sentimientos, los que tengo. Y sobre todo lo hago desde un prisma muy sencillo, y es el prisma de una persona que está buscando. Yo, como vosotros, estoy buscando y espero que la búsqueda que tengo no se acabe. Por una sencilla razón, porque creo que si me ha tocado tener un cerebro, si me ha tocado tener unos sentimientos, si me ha tocado tener un corazón, me ha tocado hacer preguntas. Y creedme que en la medida que uno va avanzando, hace un momento lo hablaba con Manuel, el avance es como de hormiga. Mi camino, mi trayecto es un trayecto de hormiga. Porque así lo he decidido y porque creo que es lo que a mí me toca hacer. Yo no puedo creerme lo que no soy, pero sí quiero creer lo que soy. Y lo que soy es eso, una interrogante, preguntas, curiosidad y sobre todo unas ganas de sentirme vivo. Yo sé que hay vida después de la vida, pero con mayor razón quiero sentirme vivo en esta. No quiero hablar de la vida después de la vida como una quimera, porque no tiene sentido. Por dos sencillos motivos. El primero es porque, en el hipotético caso de que no lo hubiese, nadie me va a quitar lo bailado y lo vivido aquí. O sea, vivir con intensidad, a lo bestia, con ganas. Cuando hablamos de amar la vida, muchas veces lo hablamos con un cartelito de yo amo la vida, pero cuando la vida te comienza a dar ya cambia la historia, ¿no? Porque es como, me está dando, a ver cómo hago esto. Y una de las pocas cosas que estoy aprendiendo, ya os digo, en plan hormiguita, es que mientras uno más vive, más ama, sí, pero menos idea tiene de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene curiosidad, es como ponerse enfrente de un libro. Uno abre la primera página, vale, y se encuentra con que la primera página dice algunas cosas, pero luego hay una segunda, una tercera, una cuarta, y cuando uno llega a la página 20, resulta que se da cuenta que pues no sabías tanto como pensabas, no controlabas tanto como creías, y sobre todo no te conocías tanto como pensabas que te conocías. Entonces, estar con vosotros pues es una gran oportunidad para justamente poder corroborar que la búsqueda es una cosa compartida, que yo aprendo con vosotros, que las cosas que os voy a contar, que las escribo aquí no porque las tenga que leer, sino para que no se me vaya a la cabeza y me vaya por los cerros de Úbeda. Porque muchas veces cuando hablamos de estas historias, de estas cosas, de estos contenidos, es como estar trepando a un árbol. Uno empieza a trepar en el árbol, empieza por la base, por el tronco, pero luego hay muchas ramas y uno va a esta, otra, porque para él está conectado todo lo que está contando, pero quizás para quien escucha no. Y voy a tratar de ser lo más claro. Si queréis preguntarme cosas, luego me las preguntáis. Por favor, no me veáis como alguien raro ni especial, porque soy como vosotros. Me tengo que levantar todos los días para ir a trabajar, pagar mis facturas. Trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Y lo agradezco muchísimo, porque eso me hace tener los pies en la tierra. Y también porque es una buena lección de que hay muchos mundos y están más allá, y que no solamente lo que yo vivo es el único mundo que hay. Cada uno de vosotros es un mundo, cada uno de vosotros es un cúmulo de experiencias, y para mí, si existe un más allá, que siempre digo que el más allá es un más acá un poquito más lejano, vosotros sois el más allá también. Porque cada uno es un mundo, cada uno es una historia distinta, cada uno es un cúmulo de miradas como las que veo ahora, que para mí pues sois interrogantes, y que no puedo evitar pensar cuando era pequeño y de repente me quedaba mirando el cielo y decía, ¿cuántas estrellas hay? ¿Qué habrá? ¿Habrá vida ahí? ¿Cómo serán? Pues cuando os veo a vosotros pienso lo mismo. ¿Cómo será cada uno de vosotros? Porque primer chasco de la tarde, yo no sé qué hay en cada uno de vuestros corazones ni en vuestras mentes, y no puedo leer vuestras mentes. Y quedaría muy bonito decir, no, yo tengo el poder para leer vuestras mentes y saber lo que... Pues, ¿sabéis algo? No me creo eso. No creo eso. No creo que haya alguien que tenga el gran poder de leer en las mentes de los demás y saber lo que ocurre. No creo en eso. No creo.
Y prefiero ser honesto con vosotros y prefiero deciros que lo que a mí me ocurre es un estado psicobiológico por el cual yo tengo acceso como muchísima otra gente que no va vestida con grandes túnicas, ni lleva 4 cruces en la cabeza, ni tiene estigmas por todo lado, ni... Yo os voy a decir una cosa que quizás os va a desengañar a muchos. Yo no tengo un ángel aquí, no tengo un ángel aquí, no tengo una aureola aquí, no tengo nada, no los he visto. No los he visto. Probablemente hay algún espíritu que me acompaña y que me guía y me ayuda. Sí, bienvenido sea. Pero no lo he visto y se lo agradezco, porque eso significa que igual me está diciendo, cúrratelo tú. Así que, habiéndoos dicho esto, que no tengo varita mágica, que debajo de esta mesa no tengo conjuros, que no os voy a hacer así para quedarme con vuestras almas ni nada, voy a empezar, porque las cosas son mucho más sencillas. El mundo de lo extraño, de lo misterioso, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Por eso es tan misterioso. Por eso es tan misterioso. Por eso es tan potente. Cuando elegí hablar de las siluetas de lo que no vemos es justamente porque tenía la idea de intentar acercar un poco eso. Cuando hablamos de todo este tipo de cosas, siempre se nos hacen nebulosas, pero porque pensamos que están muy lejos, y no están tan lejos. Si hablamos de espíritus, por ejemplo, claro, o sea, algunos se preguntarán ¿dónde están? Pues independientemente de que cada uno de vosotros sea un espíritu, pueden estar aquí, pueden estar conviviendo muchísimas realidades aquí con nosotros, en esta misma habitación y en la siguiente, y fuera y abajo también. Entonces, ¿qué ocurre? Que quizás muchas veces nuestra percepción esté limitada por el aparato físico, mental, el aparato orgánico, el aparato sociológico, el aparato antropológico que somos. Y eso condiciona mucho, sí, pero no nos corta ni el pensamiento, ni las alas, ni sobre todo la vista. Ni sobre todo la vista. Hace un momento hablaba con Manuel, ha tenido un problema en el ojo, y claro, un ojo, imaginaros, vale, estás con un ojo así, pero con el otro sigues mirando, hasta que este otro vuelve a abrirse. En un lado del mundo, ahora estará amaneciendo, y aquí está anocheciendo, pues igual. Siempre están esos puntos, siempre está ese punto de perspectiva que nos va a dar el equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a empezar a hablar de algo que igual es tan abstracto como lo que no vemos? ¿Cómo enfoco este tema? Esta luna que vemos aquí es una luna cerca de Madrid, en una zona donde os metéis en un bosque y hay trozos de una iglesia que están tirados por ese bosque. Cuando estuve caminando por esta zona, que fuimos de noche porque prácticamente nos colamos, claro, ver los trozos de la iglesia era fascinante, pero más fascinante ver era esta luna con las ramas. Entonces me llegó una especie como de pequeño mensaje, ¿no? Claro, lo aparente, esas siluetas están ahí como lo que os decía, o sea, están ahí. Y lo que pasa es que, claro, de tanto estar ahí, no las observamos. De tanto querer ver espíritus, de tanto querer escuchar cosas, hemos olvidado cómo hacerlo. Y entonces recurrimos a las cosas más complicadas, cuando en realidad no hace falta eso. De tanto querer comprender, o por lo menos acercarnos a la grandeza de lo que somos cada uno de nosotros, porque nos han vendido el cuento de que no somos grandes y que somos víctimas en el gran planeta Tierra, cuando en realidad somos héroes también. O sea, no solamente somos víctimas, no somos unos pringados. Por mucho que nos hayan vendido ese cuento de que somos pobrecitos, las ovejitas, no. O sea, somos seres absolutamente brillantes. Lo que pasa es que, claro, tenemos que trabajárnoslo, ¿no? Es usar el cerebro, es usar la imaginación, es usar el sentimiento. Todo eso que es la paleta que tenemos, es fantástico, es básico y es importantísimo. Y con eso se pueden muchísimas cosas. Vemos autores que han escrito libros grandiosos y decimos, ¿cómo lo ha escrito? Pero si tú puedes también. Lo que pasa es que igual tú no te has volcado, igual no es tu aptitud, igual no es tu deseo, igual no es tu opción. Pero eso no quita que tú no puedas hacer eso tan grande. Así que los pedestales están bien, pero para subir las escaleras nada más. Pero sigue siendo algo abstracto. Entonces, intentar transmitir experiencias es como a veces mostrar fotos de viajes. Claro, cuando yo hablo de una cosa, cuando cuento una cosa, cuando tú me cuentas algo, es como mostrarnos imágenes, fotos de viajes mentales que intentamos expresarlas y que intentamos que la otra persona las vea como nosotros queremos. Y claro, el que las ve, pues las interpreta de la manera que quiere o puede, o sabe. A veces reconocemos cosas que han estado ahí, que flotan, que no son comunes,
porque las hemos visto en algún lado, porque nos han contado que es así, porque creemos que es así, nos parece, o porque nos llaman la atención simplemente. Así nos fijamos en las experiencias de los demás, pero también en las nuestras. Y otras veces somos un poquito más osados y apelamos a la imaginación. Por ejemplo, pues, no sé, Marisa, por ejemplo, me cuenta una historia. Claro, en mi imaginación yo recreo esa historia. No estoy falseando nada de lo que ella me ha contado, pero yo recreo esa historia, con todo lo que yo pienso, con todo lo que soy. Pero también puede que lo que Marisa me cuente yo no le haga caso directamente. Le diga sí, y por dentro esté pensando en otras cosas. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A todos, ¿verdad? Que de repente alguien nos dice algo y sí, vaya, uy, sí, y por dentro estamos en otra historia. Nos ha pasado a todos, a todos. Otras veces las vemos sin interés. Nos están contando la experiencia y nosotros decimos, bueno, pero ¿se ha apagado la luz? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y otras veces no hacemos ni caso, ni las observamos, las experiencias. Oye, ¿qué me ha pasado esto? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te quedas ahí. Nos ha pasado a todos. Figuraos lo que significa esto cuando son experiencias ya un poco más extrañas, entre comillas. Cuando las contamos y nos ocurre toda esta paleta de cosas. Pero si son cosas sencillas, si son cosas cotidianas, el hecho de hablar de cosas que vivimos pero que no se ven, igualmente es complicado. Porque no tenemos una norma para opinar al 100% de lo que vivimos. Si yo os cuento una experiencia mía, por ejemplo, hoy hemos tenido una comida en la oficina por la Navidad. Claro, os cuento eso, cada uno le arma como puede la imagen, pero no vais a poder decir mucho más. O sea, podéis decir, pues habéis comido esto, habéis hecho lo otro, tal, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque se queda sesgado con lo que cada uno tenemos, con nuestros límites, dentro de lo que el espacio nos da, dentro de lo que nuestra cabeza lo que nos da y dentro de lo que da conocerme o no conocerme. Pero también ocurre que en el mundo de lo sutil se han escrito, se escriben y se seguirán escribiendo páginas y más páginas acerca de las percepciones, de las emociones, y en todas ellas siempre va a haber muchas preguntas que no son fáciles de contestar, pues porque normalmente, y aunque parezca que sí, no hay respuestas para ello. No hay respuestas para ello. Hay pretextos temporales que nos parecen respuestas, pero a veces no son respuestas, son pretextos temporales, son representaciones temporales de lo que manejamos en ese momento. Y entonces se generan cosas fantásticas, como que se afirma y se niega con entusiasmo determinados hechos. Y a veces es sorprendente ver cómo se quiere defender una postura, pues poniéndose en parámetros de como, no, esto es así, y en el otro se pone, no, esto es así, esto es así, esto es así. Como si realmente tuviésemos un control total de las cosas y de la realidad que supuestamente estamos intentando decir que es así. Es que él ha visto un espíritu, no ha visto un espíritu, él ha visto un espíritu, no, porque un espíritu no se ve porque no se ve así, no, un espíritu se ve porque se ve así. Y todo lo defendemos al 100% y creemos que tenemos el juicio para poder decirlo. Pero ¿realmente es así? Sobre todo cuando vemos que el paso del tiempo muchas veces es como una especie de actor que se va quitando las máscaras y los trajes y de repente donde dije Diego. Entonces, es curioso. Y también es cómico porque como no tenemos un control de lo que vemos, no tenemos un control tampoco del tiempo en el que nos movemos y de todo lo que eso supone, que esa es una cosa que siempre desestimamos en el mundo del misterio, por decirlo así. Creemos que las pequeñas parcelas de conquista que tenemos respecto a algo son como anclas de cemento, pero la realidad nos remueve todo. A veces parece como que hubiese algo que nos dice, vale, eres el más aplicado de la clase, te voy a poner una prueba más complicada todavía. Y ocurre. Porque afirmar o negar al 100% casi siempre es como caminar por el filo de un cuchillo. Y a ver quién es el guapo o la guapa que sabe caminar bien sin cortarse. O peor aún, sin partirse por la mitad y luego intentar unirse, que eso es más complicado. Y luego también porque a veces afirmar al 100% todas estas cosas es un acto de soberbia. No sé. Y esa soberbia generalmente lleva a una cosa que es un error de apreciación. Es que yo creo que luego se convierte en el es que yo creía que... Y entonces, claro, todo se mueve y es más pantanoso.
por eso es que he escogido hablar de cosas que son parte de mi experiencia, sin meter la mano al fuego, en el sentido de que cuestiono mucho de lo que vivo, de que intento analizarlo, pero sobre todo que intento también, desde el punto de vista de la curiosidad, estar dentro de la habitación y salir de la habitación para ver lo que hay alrededor de la habitación. Porque es importante eso. Es importante. Es importante para veros así como os estoy viendo ahora. He tenido que estar ahí atrás mirando a alguien. No sé si me dejo entender con eso, pero es... Para yo poder deciros algo, tengo que ser honesto conmigo mismo para saber que lo que os estoy diciendo merece la pena, primero, darme la atribución de tener el morro de poder contaros a vosotros esto, y luego también tener la sensación de estáis aquí por algo, o sea, pudiendo hacer 40.000 cosas más y estáis aquí, os lo agradezco mucho, pero es una cuestión de respeto. No de intentar vender una moto, no de intentar convenceros de que yo soy Batman, que creo mucho en Batman y me encanta Batman, pero no soy Batman. Lo más cerca que he estado a Batman es estar en la cueva de las Huishas y que me rodeen murciélagos. Y creedme, por mucho espíritu que me acompañe, estaba muerto de miedo. Muerto de miedo. Así que tengo aquí. Sí. Voy a aprovechar salud. Entonces, lo que os quiero contar parte de una idea de no poner velos e intentar hacer las cosas muy claras, porque el misterio a veces es tan claro y es tan transparente y a veces es tan cómico y tan gracioso, como a veces es tan desconcertante. No os creáis que porque yo puedo tener acceso a determinadas cosas, el 100% de las veces ocurren esas cosas. No, al contrario. En un mundo ideal, ver ovnis, ver espíritus, ver fantasmas, grabar psicofonías, ver poltergeist, se vería todo el tiempo. Y resulta que no es así. Resulta que no es así. Y por otro lado, mejor que no sea así. Porque eso, ¿qué hace? Hace que te preguntes y te pongas aquí. Y que la realidad te dé en la cabeza y te diga, aterriza. Si quieres aprender a mirar al cielo, primero mira dónde estás pisando. Porque si no, de tanto querer mirar al cielo, te caes por el hueco. Y creedme, en el mundo del misterio, en el mundo de lo paranormal, hay fosas comunes que están llenas. Entonces, ¿qué puedo deciros? Pues, primero, que a veces los misterios están más cerca de lo que pensábamos, como os contaba. Esta imagen que veis aquí, que no es de un decorado de una película de terror, aunque podría serlo, porque es fantástica, está en una sacristía de una iglesia muy bonita en el sur de nuestro país. Una iglesia en la que tuve la fortuna de estar solamente con dos amigos, con Nacho Navarro y con Javi Pérez Campos, y que el párroco nos dejó estar solos. Me gustan mucho las iglesias, sobre todo porque, creas o no creas, una iglesia es un templo. Y un templo no deja de ser un arquetipo y un símbolo que tú puedes aplicar a ti mismo. Y creas o no creas, un templo siempre merece un respeto. ¿Por qué? Porque es un lugar en el cual tú puedes recrearte a ti mismo en tu pensamiento, en tus emociones, en lo que creas. Y para mí estar en las iglesias siempre me ha gustado mucho por ese punto de viajar en el tiempo, de viajar ante tantos símbolos y estar solo tú. ¿Por qué? Porque cuando estás en la iglesia, tú te sientes como una hormiga, te sientes muy pequeño y ves tantas cosas que es como ver ese álbum de fotos que está cargado de mensajes y que sobre todo está cargado de significados que tú puedes dar libremente. Uno puede ver una cruz y le puede dar todos los significados que quiera. Pero ese hecho de estar viendo esa cruz con esa concentración ya es especial, ya es mágico en el sentido de que te encapsula y te lleva a ti mismo, te lleva a ti dentro, te lleva a ese punto de recogimiento. Y ya os digo, creáis o no creáis, es simplemente ese hecho. Y estando solos allí, tuve la gran fortuna de que Nacho se pusiese a tocar un órgano del año 1600. Fue increíble. Nacho es muy buen organista y yo estaba encantado porque además me gusta mucho la música antigua, digamos. Y decidí irme caminando por la iglesia, bajando a ver si encontraba pues, algún tipo de simbología X, porque es una iglesia que data más o menos de esa época también.
y pues había muchos símbolos. Había numerología, ajedrezados masónicos en el suelo, imágenes que curiosamente tendrían más de pagano que de cristiano ortodoxo, pero que curiosamente le da esa riqueza a algunos de los templos de esta época, ¿no? Que en aquella época que se supone que había tanta mano rígida con tantas cosas, resulta que uno se encuentra algunas cosas que dices, es que esto no tendría que estar aquí, pero está. Y en aquella época estaba, entonces es increíble. Y entramos en la sacristía porque había una momia que yo quería ver. Y resulta que no se permite ver esa momia. Y me daba mucha curiosidad verla por las cosas que se contaban de esta mujer. El hecho es que vi la momia y era bastante curioso ver. O sea, estar cerca de una momia es muy curioso. Sobre todo por el ingenio humano que ha llevado a hacer este tipo de ¿cómo decirlo así? De esculturas póstumas, por decirlo así. Y al girar había muchos relicarios que tenían cositas como lo que se ve aquí, pero había unas cajas con relicarios que eran increíbles, con nombres que en mi memoria nunca los había visto, pero que estaban ahí y que reflejan, claro, la creencia de una época, ¿no? Y todo lo que se veía. Y cuando levanté la cabeza me encuentro con este señor sin ojos, que estaba puesto ahí, arrinconado, y que lo habían dejado ahí porque había que quitarle en su época. Hice muchas preguntas que el párroco no supo responderme. Estuvimos buceando después, pero lo que fue muy interesante y bonito era la sensación de estar caminando por el lugar, sentir el peso del tiempo, no sentir ningún tipo de presencia ni nada, sino simplemente sentir el peso del tiempo en los edificios antiguos y la posibilidad de poder tocar algo así, algo que lo hizo alguien en aquellos años, poder tocarlo y ser parte un poco, por un momento, de ese salto en el tiempo, de poder poner la mano aquí y sentir eso simplemente. Y claro, me fijé en ese momento que al poner mi mano, detrás se reflejaba la silueta de mi mano y pensé, si alguien me estuviese viendo en cualquier época, poniendo mi mano, vestido de otra manera, ante esta figura de otra época, ¿qué pensaría? Diría, qué raro, ¿no? Qué extraño, qué artilugio es este, qué portento, qué sortilegio es este. Y me encantó sentir el hecho de poder tocar un poco, aunque sea el pasado sobado, pero poder tocarlo. Y no es otra cosa que hacemos cuando vamos a lugares antiguos. Tener ese acceso a ese pasado, aunque esté tocado, pero ser parte de eso, ser parte aunque sea de ese eco lejano, que es una silueta que no vemos pero que está. El tiempo pasa y pesa, sí. Pesa en el sentido que va cogiendo esto, va cogiendo esa entidad muda, callada, pero que está ahí. ¿Quién es? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No me lo dijeron. Lo único que escarbamos es una persona que la apartaron. Tiene esto aquí, una reliquia que igual fue cualquier cosa que se le puso en aquella época, pero que bueno, está ahí. El misterio estaba ahí, me quedé mirando, di un paseo por toda la iglesia a oscuras y me fui con la curiosidad de, ¿y si hubiese abierto esos ojos, si tuviese ojos y me mirase, qué diría? Estoy seguro que probablemente él se asustaría más que yo. Probablemente. Porque el misterio, aunque no lo parezca, muchas veces tiene los dos puntos. Nosotros nos sentimos protagonistas y nos sentimos muchas veces observadores y jueces del misterio porque nos toca a nosotros, pero eso no quita que en ese otro lado, sea lo que sea, ese nivel de sorpresa, ese nivel de estupefacción no esté, está también. Pero bueno, lo que sí os puedo decir, y me encanta, siempre utilizo imágenes que tengan una doble lectura, ¿vale? Porque las palabras se quedan muy cortas a veces, porque a veces mi cerebro pues igual no es capaz de decir bien lo que me gustaría decir, entonces a veces las imágenes me apoyan y me sirven. Y esta sirve mucho porque, por ejemplo, he llegado y he pensado, ¿no? Cuando he estado viniendo para aquí, en la Plaza Mayor, en todo lo que ocurrió allí, en todos esos ecos del pasado, en todas esas siluetas que estuvieron allí, en todos los capirotes, en toda la gente que de repente iba a ver un espectáculo, que era la Inquisición, pero que era un espectáculo para muchos. Y de repente, ahora hay puestos, ahora hay gente, y claro, en mi cabeza venía circulando esto, ¿no?
porque siempre me pregunto qué habrá. Y siempre cuando hablo de estos temas digo, algo hay. Parece que me estoy repitiendo en el decir yo, o mí, o me, pero no lo estoy haciendo por ego, lo estoy haciendo simplemente porque soy el ejemplo más fidedigno ante mí mismo para poder contaros cosas, porque os estoy contando mi experiencia, nada más. Pero bueno, todo se desenvuelve como esto que vemos aquí, como un escenario. Un escenario realmente como, pues, mágico. ¿Veis aquí la figurita de la cabecita salida y tal? Nuestra vida es un escenario así. Todos tenemos un telón, todos tenemos unas escaleras, todos tenemos todo esto que está aquí. Todos somos esto. En el fondo nuestra cabeza, nuestros ojos y nuestro pecho son esto. Nuestro vientre es esto, nuestro sexo es esto, nuestras manos son estos. Todo es esto. ¿Somos capaces de hacer esto? Depende, ¿no? Depende de cada uno. Pero, claro, cuando digo que hablar de mi experiencia me sirve para acercarme a vosotros, también me sirve para compartir de manera natural lo que yo vivo. Y a veces es complicado hacerlo de una manera sencilla, porque a veces es complicado intentar describir las cosas que uno vive, porque si a veces no somos capaces de describir, si a la persona que más queremos a veces no somos capaces de saber decirle te quiero, imaginaros lo complicado que a veces es intentar decir, pues, por ejemplo, aunque no sea así, a tu lado tienes un espíritu que te está mirando, ¿vale? Que yo no hago eso, pero imagínate que fuese así, o sea, ¿cómo te lo voy a decir? Yo soy el primero que sé que es un poco raro, que es un poco forzado, que es un poco a veces como de película, porque lo es extraño, es extraño. Ya me encantaría poder decir, hay espíritus aquí, tienes aquí. No, es que no es así. Yo por lo menos no lo veo así. No lo veo así. Si a veces no veo ni siquiera cuando estoy subiendo al bus y piso a personas o sea, creedme, tener mediunidad, tener sensitividad, lo que queráis, no te quita que seas un empanado, no te quita que seas un distraído, no te quita nada de eso, nada. O sea, no es una panacea ni es una lotería. Al contrario, es una responsabilidad. Pero bueno, en todo caso, hablar de las siluetas de lo que no vemos sí supone ir más allá de lo aparente, porque es entrar en lo intangible, en lo mágico, en la gran fantasía, digamos. Pero ojo, estoy hablando de fantasía no como, ¿vale?, como lo que siempre se piensa, sino en esa gran proyección. Hablar de percepciones, de espíritus, de intuiciones, de sensaciones, es parte de un todo que, como os dije al principio, no tengo ni idea de lo que es completamente. Creo que tengo una pequeña idea, pero no tengo ni idea de lo que es ese sumum. O sea, es como cuando pues imaginaros, un ingeniero espacial le preguntan ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es? Es que no lo sé. Pero creo que todo esto de lo que os estoy hablando es parte esencial de la vida y de lo más práctico. De lo más práctico, porque es la percepción lo que cuenta en todo esto. Es la percepción, es el mecanismo, es como esa luz que se ha encendido y se ha apagado. Ese momento en el cual somos conscientes de ello. La percepción es una toma de conciencia. Por eso hay mucha gente en estos temas que no le gusta, que prefiere decir que son algunos los elegidos, que son algunos los que sienten estas cosas. ¿Por qué? Porque no conviene decir que todo el mundo siente, que todo el mundo percibe. Porque se acaban chiringuitos, se acaban negocios, se acaban teléfonos de consulta, se acaban muchas cosas. Pero todos tenemos la herramienta básica, que es la percepción. Todos tenemos un cerebro, todos tenemos una sensibilidad, todos tenemos un corazón, todos tenemos un espíritu absolutamente latente. Y esa es la materia básica para empezar con todo esto. En mi caso, la percepción llega con un sistema que en esta casa se utiliza mucho y que me parece un sistema muy lógico, me parece un sistema muy sensato, muy racional, pero sobre todo muy bonito de educación. Como veréis, he dicho sensato, centrado y racional. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo me pongo, por ejemplo, y nuevamente lo digo, o sea, estoy hablando de mí porque estoy hablando de lo que me ocurre, no porque yo sea un pavo real.
a mí lo que me ocurre cuando estoy en esos estados que no estoy las 24 horas del día, siempre lo intento llevar con una disciplina, que son 5 pasos, ¿vale? 5 pasos en los cuales está primeramente la percepción de esa realidad, ¿vale? Está una aproximación de esa realidad hacia mí, ¿vale? Llamadle lo que queráis, llamadle espíritu, llamadle alma, llamadle lo que queráis, ¿vale? Está un contacto con eso en el cual, si yo de repente estoy sintiendo todo eso y yo hacemos así, nos damos la mano, ¿vale? No es una cosa que esa cosa venga a mí y ¡pum!, se monte el carnaval de Cádiz, no. Es una cosa mucho más sencilla. Luego, después de eso, viene el envolvimiento, que el envolvimiento es como un abrazo. No es que ese espíritu venga y diga, me hago con tu espíritu, yo domino aquí, te voy a llevar al séptimo paraíso. No, no es nada de eso. Porque hay un diálogo mental, por decirlo así, en el cual todo se va dando. Y llega ese envolvimiento en el cual ese abrazo se da para que, según las normas que yo le digo, esa entidad pueda comunicarse y podamos decir algo juntos. Decir algo juntos, ¿por qué? Porque yo, como instrumento, que no soy otra cosa, nada más, no siento desengañar a muchos, pero soy un teléfono, nada más. Como teléfono tengo que servir y tengo que estar en buenas condiciones para que esa persona, ese espíritu, pueda manifestarse, ¿vale? Y la manifestación es el último paso. Son esos 5 pasos, ¿vale? Los he dicho un poco rápido. ¿Por qué? Porque si queréis volver a saber cuáles son, investigad vosotros, ¿vale? No hay cosa más bonita que nos dejen pequeñas semillitas y que las atesoremos. Antes no pensaba eso, pero ahora sí, lo creo. Entonces, cuando ocurre todo esto, es cuando yo puedo hablar de esas siluetas, de lo que no vemos, siendo parte activa, siendo el instrumento para que esos espíritus puedan comunicarse. Y ya os digo, esos espíritus pues no vienen como D'Artagnan, no, o sea, las cosas son mucho más humanas y mucho más sencillas de lo que pensamos, muchísimo más. Pero ese contacto tiene algunos patrones o reglas de desarrollo, sí. La primera es la disciplina, que os digo. O sea, yo no soy otra cosa que un instrumento. ¿Que me ocurre esto? Sí, me ocurre por algo, que en mi caso tiene varias variantes por qué ocurre. Pero ese algo tiene que servir para algo. Cada quien elige su camino. Si en mi caso yo lo he elegido, pues si puedo echar una mano, pues bienvenido sea. Y también porque al final uno aprende de estas cosas. Generalmente cuando ocurre todo esto, que parece fascinante desde fuera, cuando pasa la experiencia, lo que uno se queda es con ese punto tan humano de lo ocurrido, que no es tu experiencia, no es tu vida, es la experiencia de otra persona que a través de ti dice cosas. O que tú puedes ver esas cosas y las puedes contar. Pero te quedas con ese punto tan humano de que lo que estás viendo es una experiencia humana como la tuya. Como la tuya. Yo no he visto a grandes demonios que han venido, ni he visto a grandes ángeles, no. No. Ahora sí os aseguro que he visto demonios con pantalones, vestidos, caminando por las calles y ángeles igual. Eso es lo más cercano que he tenido a ver a ángeles y demonios. Gente como nosotros. Pero en ese otro lado no. En ese otro lado lo que veo es seres como nosotros. ¿Que hay otro tipo de entidades? Sí, las hay, por supuesto. Tiene que haberlas. Pero yo tengo astigmatismo y tengo ahora vista cansada. Entonces llego hasta donde llego, por ahora. Pero lo que me pasa... ¿Le pasa también a otras personas? ¿Les ocurre a otras personas? Pues sí, por supuesto que sí, afortunadamente, y más de lo que pensamos. Y a muchos de ustedes, a muchos de vosotros seguramente que os ocurre. Lo que pasa es que, claro, a veces las percepciones que tenemos, esas siluetas de lo que no vemos, son tan pequeñitas que no sabemos cómo traducirlas y nos quedamos como, ¿cómo cuento esto? Porque luego esa es otra. Contar estas cosas es complicado. Si las contamos en casa, ¿cómo las contamos para que nos tomen en serio, no se rían de nosotros? O para que no piensen que estamos un poquito mal. Esta última opción tenemos que barajarla nosotros como oro. Si yo escucho voces, si yo siento que veo espíritus, sí, debo preguntar, debo investigar, pero también debo ser muy disciplinado para saber si estoy bien del corazón y de la cabecita. Porque el mayor mecanismo que podemos tener de fascinación ante todo esto somos nosotros mismos.
Pero también el mayor mecanismo de investigación somos nosotros. Entonces, sí, ocurre y tenemos que preguntar. Y hay a muchísima gente que le ocurre. Y no creáis que es gente de una determinada edad, no. Ocurre tanto a niños como a gente muy mayor. Ocurre a todos, a todos, a todos. ¿Por qué? Porque esto es una situación que es absolutamente innata al ser humano y probablemente a otras formas de vida. Pero es innata a todos nosotros. ¿Que en algunas personas se activa más? Sí. ¿Más que en otras? Sí. ¿Que algunas la desarrollan? Sí. ¿Que algunas quieren desarrollar y se creen que la están desarrollando? También. Y que algunas que creen que se están desarrollando encima, creen que son capaces de ver el séptimo cielo, pues también. Y que algunas otras que podrían desarrollarlo no quieren por miedo y eso les genera problemas, también ocurre. Pero, claro, somos un laboratorio. Y para saber utilizar el laboratorio, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar. Y eso es lo que da más pereza en el mundo del misterio, amigos míos. Es lo que más pereza da, investigar. La leyenda es bonita, pero cuando escarbamos en ella, muchas veces descubrimos que es más grandiosa de lo que pensamos. Pero para eso, pues hay que leer, hay que investigar, hay que trabajarse, hay que preguntarse, hay que cuestionarse, hay que afirmarse, negarse y sobre todo, creer en uno, creer en uno, creer en uno, creer en uno, creer en uno. Pero, bueno, ¿estas cosas realmente pasan? Pues, si veis esto, pues sí hay cosas que pasan. Y hay cosas que pasan que tienen un detalle interesante: los rastros del tiempo. Esto es de una cárcel en una región del sur también, donde con el grupo EPTA nos invitaron a ir. Claro, íbamos a entrar tarde porque es un sitio al que normalmente no se puede entrar y porque había que evitar pues determinados curiosos, digamos, de una manera u otra. Entonces fuimos y claro, Paloma y yo empezamos a caminar, pero claro, es una cárcel que está en una situación un poco complicada y teníamos que estar mirando más por donde caminábamos que lo que estábamos viendo porque pues había mucho escombro. Y me encontré con esto que había en una de las celdas de aislamiento. Cuando pienses en la muerte, en la M, no te olvides de la I. Pues con eso quiero decir que no te olvides de mí por haber caído preso. Este rastro del tiempo estaba en una celda donde había una impregnación. Una impregnación que es simplemente pues una... Aunque parezca muy cinematográfico, pero es que tiene tinte cinematográfico, es como ver una imagen que se repite una y otra vez. Imaginaros como que esto es una impregnación, ¿vale? Se repite una y otra vez. Y el investigador puede venir e intentar tener contacto con esta mano y decir, dame la mano, y la mano sigue así. Es como un rastro ¿de qué? No lo sé. ¿De algún tipo de energía? Sí, que está ahí y que se repite. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero está. Y lo que vi pues era dos presos que iban caminando de un lado para el otro, ni caso, iban, volvían. Llega un momento en el cual, claro, con Paloma no nos decimos las cosas hasta que después nos preguntan y las decimos al mismo tiempo y coincidió lo que veíamos y era como, vale, una impregnación. ¿Y por qué era eso? Una y otra, no pasaba nada. Y eso es un fenómeno interesantísimo, porque sea lo que sea, aunque sea un efecto completamente físico que no tenga nada que ver con otro lado, es interesante y es misterio. Es misterio. Porque, claro, luego uno se queda pensando, después de pasar por estas celdas, por todos estos puntos, ver esa impregnación, escuchar de repente una palabra que se repetía una y otra vez, que también era parte de una impregnación y que es... Me gustaría poder transmitiros cómo siento esas cosas, pero no puedo, porque no sé cómo hacerlo, no puedo. Cuando digo que las veo con estos ojos, pero quizás es una de mis teorías, lo que las estoy viendo es con esto, es con la mente. Lo que pasa es que quizás mi mente esté utilizando mi aparato visual, mis ojos, para intentar dar una excusa a mi cerebro de que las estoy viendo con esto. Quizás sea eso. Quizás lo que yo esté percibiendo sea una percepción absolutamente mental, no lo sé. Pero el hecho es que lo veo como se estoy viendo a vosotros. Quizás un poco más granulado, ¿vale?
pero como vosotros. Y ya os digo, sin grandes brillos, no, como vosotros. Pero claro, cuando estábamos por allí y veíamos eso, pensé en el fondo y en la forma, en el vacío y el contenido. ¿Recordáis la iglesia de la que os hablé hace un rato? ¿Veis esta imagen? ¿Veis esto? Es una cara, ¿verdad? Pues esto no es una pareidolia, es una cara de verdad. Y aquí veis como una figura un poco grotesca, ¿verdad? Pues arriba, al final, termina con una cara. Esto estaba en una zona, quizás la zona más simbólica de la iglesia, donde al lado estaba el cuadro de la mujer que está momificada. Había un suelo ajedrezado, muchos símbolos de numerología y muchas reliquias, y me llamó la atención que en ese rincón, donde casi no mira a nadie, estuviese todo esto y estuviese esta cara, que no es otra cosa que la cara de un niño. Entonces pensé, ¿qué rayos hace esta imagen de un santo pisando la cara de un niño? Y un niño que no era un demonio ni nada, no era una representación demoníaca ni nada. Y me quedé pensando, vale, o sea, has ido a Porlana y has salido trasquilado. Has ido a ver a la momia y de repente te encuentras esto y resulta que la momia pasa a un tercer, cuarto, quinto grado y te quedas mirando esto pensando un enigma tan humano como ¿qué llevó a un ser humano, a un escultor, a hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa manera? Entonces pensé, y lo conversamos allí, ¿no?, con mis compañeros, que muchas veces hay grandes misterios que guardamos en nuestro corazón, que nosotros mismos los arrinconamos de tal manera que olvidamos que son potentísimos. Por ejemplo, se me ocurre un gran misterio para todos nosotros. ¿Recordáis la primera vez que hablasteis? Y sin embargo, ¿a que sería fantástico poder recontar la primera vez que dijimos algo? O sea, ¿alguien tiene recuerdo de cuando estaba en el vientre materno? Pero ¿a que sería fantástico de repente poder estar ahí y ver quizás sombras que se ven fuera? ¿Alguien ha recordado el momento exacto en el que se quedó dormido ayer? Es más, ¿alguien ha recordado el momento exacto de mi primera palabra cuando hemos empezado? ¿Veis cómo se nos escapa tanto? Por eso no podemos ser tajantes al 100%, porque si lo más inmediato se nos escapa, imaginaros cosas que las tenemos enfrente de las narices. Ese es otro de los ardides del misterio, es otro de los ardides de lo alucinante de esta vida. A veces intentamos buscar, pero lo tenemos en la punta de la nariz y no lo vemos. Y lo tenemos ahí. Y es alucinante. Es alucinante. El vacío y el contenido. El fondo y la forma. Fijaros. Donde hubo un palacio queda algo. Esto está aquí en Madrid, ¿vale? Un sitio muy bonito, muy grande. Me gustaría poder deciros los sitios, pero es que en teoría no debo. No porque desconfíe de vosotros, pero sí sé que seguramente habrá algún avesado investigador, entre comillas, gualtrapa, que intentará meterse ahí. Y no, o sea, hasta para estos sitios hay que tener respeto, por dos motivos básicos, sobre todo para la gente más joven del misterio. Porque si te metes en estos dos sitios corriendo e intentando creerte el de Indiana Jones, el primer misterio que vas a descubrir es que si tienes mala suerte se te va a caer encima. Y entonces tú te vas a convertir en un espíritu que estará por ahí también. Y el segundo es porque en todos los lugares hay que tener respeto. ¿Por qué? Para que pervivan y para que se puedan seguir investigando, para que puedan seguir manteniendo su halo y sobre todo para que quizás dentro de 40, 50 años haya gente que pueda seguir viendo esto y pueda seguir escarbando en la historia. En un lugar así, imaginaros una silueta pasando todo el tiempo por aquí. Imaginaros gente de seguridad preguntando por esa silueta que va pasando. Y no es una mujer de blanco, no es un niño con pantalón corto,
No es un señor vestido de maneras victorianas, sino simplemente un señor de unos 55, 60 años, con una bolsa de papel en la mano, con un jersey de color verde, un pantalón de color marrón, caminando, que a esta altura el hombre se gira y pregunta dónde está. Sigue caminando y desaparece. ¿Podría ser una impregnación? Sí. Pero resulta que uno de los guardas de seguridad le respondió y le dijo: está en el palacio de tantos. ¿Sabéis qué dijo la persona? Y perdonad las grabaciones, pero el lenguaje está para usarlo. ¿Qué coño hago aquí? Este no es mi sitio. El señor con la bolsa cogió la bolsa y se fue rápido para otro lado. Más rápido fue el guardia de seguridad, que salió corriendo. Claro, esto podría ser un error de apreciación del guarda, pero es que con él fueron dos compañeros suyos que se convirtieron en atletas de gran velocidad como él. Entonces, ¿y sabéis a qué hora pasó esto? A una hora como esta, las 3 de la tarde. Con lo cual, esa es otra. El misterio ocurre a cualquier hora. Normalmente, cuando vamos a investigar con Cuarto Milenio, vamos y siempre se ven las investigaciones de noche, pero es por una sencilla razón. Primero, porque hay más silencio, hay más quietud, se puede ingresar a los sitios, no hay problemas con ello, no hay gente fuera que está mirando. Tercero, porque de cara segundo, tercero, ya no sé por dónde digo, para la filmación es mejor, ¿vale? Y finalmente, pues sí, porque da una pátina de misterio que es interesante. Pero, claro, están a todas horas estas cosas y ocurren. Haber estado allí fue interesante porque cuando el hombre apareció, que ya no apareció por este punto, sino venía caminando por aquí, al saludarle, su respuesta fue parecida a la anterior, parecida pero no completa, porque era: ¿y tú quién coño eres? O sea, por eso digo que era parecida. Cuando se lo dije, le llamó la atención mi acento y volvió a preguntar dónde coño estaba, porque yo hablaba raro para él. Le pregunté de dónde era él. Me dijo que era de Segovia, pero que había ido ahí porque él trabajaba allí y que un día de repente no recordaba nada. Le pregunté qué edad tenía y me dijo que unos 55 o 56 años. No sabía exactamente porque no sabía cuándo era su cumpleaños. Le pregunté su nombre, me dijo su nombre. Y le pregunté si estaba a gusto ahí. Y volvió a responder de manera parecida: ¿cómo coño voy a estar a gusto si todos los días son iguales? Me dio mucha curiosidad por preguntarle por eso de todos los días son iguales, porque a que suena como de película, ¿no? Todos los días son iguales, suena como muy, muy romántico. Y me dijo que, claro, él veía todos los días lo mismo, que veía las rondas de los de seguridad, que no sabía dónde ir porque le daba miedo salir, porque lo que veía afuera no lo reconocía, lo que veía por las ventanas, y que a dónde iba a ir, y que cómo volvía él a Segovia. Tuvimos la suerte de poder ayudarle para que partiese. ¿Creéis que tenía ganas de irse? No tenía ganas de irse. Porque lo primero que me dijo es: ¿tú qué me vas a hacer? ¿Cómo me voy a ir? ¿Tú qué vas a hacer posible de que yo me vaya? ¿Tú vas a hacer magia? Como burlándose y desconfiando. Y burlándose de una manera un poco... con toda su lógica, por supuesto. Porque, imaginaros, si una persona que no conoces de nada te dice: yo te voy a ayudar a que te vayas a Segovia, te va a decir: ¿qué cuento me estás contando? Pero al final ocurrió una cosa muy bonita dentro de esas siluetas que no vemos, y es acercarte un poco a lo más profundo de la persona, a sus sentimientos. Y conseguimos que se fuera. Pero dijo que no se iba a ir tan fácilmente, que tenía que hacer una cosa antes. ¿Sabéis lo que hizo aquella noche? Aquella noche que estaban haciendo la ronda de seguridad, apareció por esta columna, miró a los de seguridad y les dijo: ¡hala, gracias! Y se fue. Se fue tal cual, con su bolsita y tal. Como veis, es el misterio, no da miedo, aunque si te encuentras con una cosa así, pues al principio sí te puede dar miedo, pero pasó a la luz del día y era una silueta de lo que no vemos, pero que está ahí. ¿Estaré en Segovia ahora? No lo sé. Porque, por ejemplo, cuando digo que en ese más allá hay como una especie de amplitud, es porque hay una
una línea muy delgada entre lo que somos y lo que nosotros consideramos que es ese más allá. Como os digo, no cada uno tiene su idea de lo que es el más allá, pero el más allá es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y es más, nuestra propia idea del más allá es mucho más rica y más grande de lo que creemos. Lo que pasa es que nos quedamos con la frase publicitaria de lo que para nosotros es el más allá. Pero si escarbamos en cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que es muchísimo más. Y en mi caso, ¿cómo sitúo esta experiencia en el día a día? Pues como os decía, la sitúo de una manera muy sencilla. Mi día a día es levantarme a las 8 y 6 de la mañana, que es a la hora que me despierto, irme a la ducha, prepararme el desayuno y salir para la oficina escuchando música. Me encanta la música, me gusta mucho ir escuchando música, porque es mi manera de hacer mis vídeos de mi propia vida. Cuando uno va caminando por la calle y escucha una canción que le gusta y ve cosas, pues de repente, en el momento que la nota va a entrar de la canción, pues uno mira a un lado y ve que pasa un coche y cosas así. Y son pequeños ejercicios que yo utilizo también para que esto esté activo, para que se mueva. Porque no basta para mí con decir que yo siento cosas o que veo cosas, no. O sea, yo tengo que trabajarme de una manera u otra para que esto también esté activo. ¿Para qué? Para llegar a una oficina, para hacer mi trabajo todos los días, para no empanarme en la oficina, para cumplir con mis tareas, pagar mis recibos, llegar a casa, planchar, cocinar, lo que sea. Y por ahí empieza ese acercamiento al más allá. Si tú te sitúas en tu tiempo presente y en tu sitio, vas a saber tener la perspectiva para orientarte hacia lo que quieres ver. Pero si estás a las bravas y te estás moviendo como una peonza, vas a acabar tan mareado que te vas a creer que todo es todo y te vas a meter en problemas. Y luego, ¿hacia dónde enfoco todo esto? Pues simplemente a tratar de buscar pistas de uno mismo. Lo único que intento con todo esto es buscar pistas de mí mismo para llegar hacia un punto determinado. Como os decía, el paso y el peso del tiempo tiene sus causas y sus efectos. En la infancia y en la pubertad y en la adolescencia, en mi caso, fue una especie como de Coca-Cola o de refresco que lo agitáis así y lo abrís. ¿Por qué? Porque estaba interesado en muchísimas cosas, quería vivir muchísimas cosas. Me interesaba muchísimo el mundo de los ovnis y me interesa muchísimo. Es uno de mis intereses más grandes. Me interesaba y me interesa mucho la transcomunicación instrumental. Pero me interesaba mucho la poesía y me interesaba mucho el mundo de los cómics, que me siguen interesando. Entonces yo tenía una mezcolanza tremenda en estas cosas. A mí no me interesaba el mundo de los coches ni el mundo de del tenis. A mí me interesaba el mundo de los ovnis y me interesaba saber por qué en Machu Picchu cuando se decía que Cristóbal Colón había llegado a América, yo pensaba, es que eso es un cuento chino. No, ha llegado gente antes, seguro que ha llegado gente antes. Y ahora creo que evidentemente ha llegado gente antes. Pero bueno, todo eso, en mi infancia, en mi pubertad y en la adolescencia, se fue agitando, mezclándote con las experiencias que yo tenía. Y no fue tan bonito como se puede pensar. No, porque cuando no controlas algo, no sabes bien cómo adaptarlo a ti. Y cuando no sabes bien cómo adaptarlo a ti, te pegas unos porrazos tremendos. Pero bueno, luego llega la juventud. Y en la juventud uno ya aprende a darse cuenta que, claro, después de haberme caído 7 veces y haberme partido la cabeza 7 veces, de haber tenido problemas, de haberme pillado los dedos con las puertas, de haber metido la pata en muchas cosas, uno ya empieza a coger tranquilo algunas cosas. Uno tiene su pequeño método de comprobación ante el gran mundo. Lo que la gente más experimentada dice experiencia. Pues no, yo tenía mi pequeño método de comprobación, de investigación y de confrontación. Ese pequeño método, aplicado a todo esto, seguía dándome porrazos, seguía dándome sustos, pero me daba pequeñas certezas. Y la pequeña certeza que empecé a tener, y que pues, os he dicho hace un momento, aunque pueda parecer frustrante, es que mientras más sabes, menos sabes. Menos sabes, menos sabes. Mientras más abres el libro, te encuentras que hay más palabras. Y luego dices, es que yo sé leer,
pero realmente sabemos el significado de las palabras que estamos leyendo. Es que es complicado. Pero bueno, después de todo ese batiburrillo de la juventud, llega la adultez. Tengo 48 años y en teoría soy una persona adulta, ¿no? Y en esa adultez ya las herramientas se forman de otra manera. Ya la disciplina empieza a ser aceptada, no con la rebeldía de la juventud, sino más bien con la posibilidad de poder descubrir cosas. A Dios gracias descubrí que esa disciplina, esa curiosidad, ese deseo de saber más, si lo sé llevar, si lo sé dosificar en mí, si me lo sé administrar, me va a dar gratas sorpresas y sobre todo me va a hacer descubrir cosas que no tenía ni idea que existían. Y eso es fantástico. Un último descubrimiento que he tenido y que lo estoy teniendo es el euskera. No tengo ni idea del euskera, pero me parece alucinante. Me parece alucinante. Y fijaros, otra cosa. A veces estamos pensando, qué raro que hablan los chinos, ¿verdad? Qué raro que se habla en Mongolia. Sin embargo, el euskera quizás es uno de las lenguas, uno de los idiomas más antiguos que hay y que no se sabe mucho de dónde viene, pero si veis la traducción de algunas palabras, es fantástico, es alucinante, es hiperpoético. Entonces, claro, si a mí me decís con 17 años que investiguen el euskera, digo, sí. Pero sin embargo ahora me parece alucinante. Y todo eso, aunque no lo creáis, incide muchísimo en mi manera de ser sensitivo, en mi manera de percibir. ¿Por qué? Porque eso me da lucidez, porque eso me da un buen porrazo de no te creas, no te flipes. Y es bonito, es tremendo. Es tremendo porque eso al final te lleva a caminar y te lleva a ir, por ejemplo, a un sitio como este. Un sitio en el cual pues, uno se encuentra con que la aparente quietud es aparente. Estamos viendo este campo. Esto es en una zona relativamente cercana a Extremadura. Como veis, es un campo que se ve tal cual. Pero en este sitio pues ocurren cosas fascinantes relacionadas con la transcomunicación instrumental. Que, ojo, muchas veces cuando se quiere oír algo en una grabación, lo que quieres oír lo vas a oír si quieres, ¿eh? O sea, si tú quieres escuchar tu nombre, vas a escuchar tu nombre. Si tú quieres escuchar unos disparos, los vas a oír. Porque cuando mezclamos la atención con la atención auditiva, esa atención auditiva que ya está dirigida a algo, y con nuestras ganas de cosas, somos un laboratorio tal cual que nos podemos recrear una realidad que no somos conscientes de ella, pero que igual es un gran teatro que nos está diciendo, ven aquí, ya estoy muerto, cosas así. Entonces, cuidado. Pero bueno, aquí grabamos cosas sin darnos cuenta y jugando, básicamente. ¿Por qué? Porque con unos compañeros intentamos hacernos unas entrevistas estúpidas, básicamente, preguntándonos cosas estúpidas, y se colaron cosas que no tenían por qué colarse. Y que ya os digo, no son ni sonidos de disparos ni cosas así, sino respuestas muy lógicas y muy claras, porque no todas las psicofonías son... No, hay algunas que son claras. No vienen en Dolby ni vienen en... no sé, pero son. Pero ojo, de 100% pues hay que buscar. Pero ocurrió en este sitio, donde aparentemente hay una gran quietud, pero que realmente pues había arañas, había conejos, había ratas, y aquí no se ve nada de esto. No se ve. El más allá es esto. Esto es el más allá. Esto puede servir perfectamente para ese túnel al final de la vida. Y a veces me gusta pensar que el túnel de esta vida hacia la otra vida, pues es así. En lugar de imaginar una gran luz, ¿por qué no imaginar que puede ser una cosa así? Y de repente decir, pues, vale, me estoy yendo de esto y estoy yendo por un camino que conozco. Puede que sea también así. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero en todo caso, es un camino. ¿Y os habéis fijado una cosa curiosa? Tanto en el misterio, en la filosofía, en la antropología, en todo, siempre hay un camino. Siempre. Y no es un arquetipo, es una realidad. ¿Por qué será que siempre hay un camino? ¿Qué implica ese camino? Como os decía hace un rato, somos un laboratorio y la constante psicológica, lo cotidiano y lo mágico se mezclan todo el tiempo en nuestras vidas.
Siempre hablo de la magia porque la magia existe. Y no estoy hablando de artilugios, ni de trucos, ni de juegos. Estoy hablando de algo mucho más potente. Mucho más potente. Y nosotros somos el eje de estas tres cosas. Quizás cuando se desarrolla la experiencia paranormal es cuando se agitan estas tres cosas. Pero hay que creer en lo que... Hay que creer para que lo que no vemos nos dé pistas y se pueda hacer notar. ¿Tenemos que creer? Pues os diría que sí y que no. Antes diría que no necesariamente. Y antes, hace mucho tiempo, diría que sí, que hay que creer. Pero ahora creo que sí y que no. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que yo estoy viendo en este momento, viéndoos a vosotros, pero es más que eso. Siempre pongo el mismo ejemplo y siempre lo pondré. Os estoy viendo en este momento, pero no veo quiénes están caminando por la calle. Y sin embargo toda la vida está discurriendo por allí. Se me escapa la información. Se nos escapa la información. Entonces, hay algo más, algo que está ahí. En esta iglesia, esta es la iglesia que os puse hace un rato la imagen, pues el órgano está aquí, ¿vale? Es el órgano de 1600. ¿Sabéis lo bonito que fue estar cuando estaba anocheciendo allí? Ver cómo las formas cobraban otro tipo de significado. Y preguntarme si quizás para la gente de aquella época, que no tenía grandes bombillas, que no tenía pantallas LEDs, que no tenía nada de esto, ese juego de sombras realmente les generaba a ellos significados esotéricos, significados mágicos, significados espirituales. Quizás, claro que sí ocurría. En el hombre de la antigüedad, en las cuevas prehistóricas ocurría eso. En la experiencia misteriosa también es algo parecido. Es como el previo, en el cual hay un pequeño instante de sorpresa, en el cual no se sabe lo que ocurre, se desarrolla todo y después vuelve ese limbo otra vez y luego todo se normaliza. Es curioso, pero ¿veis cómo el misterio no es tan extraño, sino que parece que se rige por las mismas reglas por las cuales nos regimos nosotros? Como en esta iglesia, cuando se ha encendido la luz, ha desaparecido por completo la imagen. Y sin embargo, a pesar de ser oscura, está ahí. Son las formas que permanecen. Y todo lo que hay alrededor. Estar caminando por ahí, como os contaba, para mí fue fascinante. Porque de repente veía otras formas. De repente entendía por qué en aquella época se hacían las cosas como se hacían. Sentía mis pasos, el olor al incienso. Y esa especie como de envolvimiento del recogimiento. Y es fascinante. Y eso lo podemos hacer en todo lado, en nuestra casa. ¿Sabéis dónde se puede hacer esto perfectamente? En la cama de cada uno. Cuando vayáis a dormir esta noche, haced esa prueba. Tened ese momento de recogimiento. No va a ser muy distinto a esto. No lo va a ser. Haced la prueba. Haced la prueba porque ocurre en todo lado, como os decía. Por ejemplo, como en un hospital, que estuvimos en Murcia con EPTA, y un hospital donde, pues, en este fondo se veía a una mujer que pasaba, a una niña, pudimos echar una mano. Los médicos estaban ya prácticamente acostumbrados a esa realidad, porque no era algo que les afectase, no era algo que les molestase, sino era más bien algo cotidiano, que interactuaba de una manera u otra con ellos, pero que ellos tenían la sensación, digamos, de estar esperando que diese su paso y que siguiese adelante esta mujer y la niña. Y ocurrió en un sitio así, ¿y veis? A esas horas también, a las 4 de la tarde. Ahora bien, caminar por estos sitios, sobre todo cuando en otra época esta zona era una zona dedicada a psiquiátricos, no es tan bonito, porque siempre en la atmósfera queda algo de esa impregnación, de esa energía. Del mismo modo que cuando... ¿Nos ha pasado que cuando habéis ido a un sitio donde ponen fritanga muy fuerte, llegáis a casa y huele vuestra ropa a eso? Y aunque no estáis en ese sitio, se queda ese olor, pues igual. Hay algunos sitios en los que el dolor, en los que la aprehensión, en los que la duda deja todavía su marca. Pero es como el perfume que poco a poco se va yendo. Si sacáis la chaqueta, que olía a calamares revenidos, llegará un momento en el cual ese aroma se irá.
Es igual con todo esto. Es igual. Llega un momento en que se va. Pero todo esto, como os decía, pues vivirlo es bonito, sentirlo es bonito, sentir que hay espíritus a tu lado es bonito, poder verlos es bonito, pero hay un gran riesgo que es vivir en las nubes. Por eso, hace un rato os dije que mi día a día es pagar facturas y que en realidad todo esto no te hace especial ni te hace raro ni nada. O sea, tú eres una persona como cualquier otra. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual uno se va a las nubes, empieza a fabular, empieza a inventarse cosas, empieza a creerse superior, empieza a creerse un elegido, empieza a exigir a los demás que le vean así. Y luego empieza a exigir resultados a los demás para que le vean así. Y luego empieza a exigir a ese otro lado que le vean así. Y luego acaba exigiéndole al psiquiátrico pues que le dé de comer mejor. ¿Sabéis? Es que ocurre. Porque hay que abrir los sentidos siempre con el pensamiento alerta. Siempre ser cautos, sin perder el deslumbramiento, sin perder esa curiosidad que a vosotros os he traído aquí y que nos hace ver todas estas cosas con interés. No solamente con esa especie de pequeño morbo de lo extraño, sino con verdadero interés. Porque no somos nada sin nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, pero tampoco somos nada sin los sueños, pero somos muchísimo menos sin la cautela. Es bonito ir a las ruinas de Machu Picchu y querer subirlas, pero súbelas caminando poco a poco, porque si no, no vas a llegar a los 10 minutos. Es bonito irte, al barranco de Badajoz y decir, voy a caminarlo, vale, pero ve con cuidado. Es bonito irte a Belchite de noche e intentar caminar entre las piedras, pero ve por dónde camina, porque no vayas a ir te la partas. Siempre es importante la cautela, siempre es importante el sentido común. Más que nada también porque eso nos va a permitir tener mejores resultados, por lo menos un poquito más fiables hacia nosotros mismos, hacia nuestro laboratorio. Que en lugar de tener una hoja pintarrajeada, tengamos una hoja con unos renglones en los cuales se lea bien claro lo que estamos escribiendo. Porque si lo leemos bien claro, vamos a poder transmitirlo de una manera más clara. Y cuando las cosas se transmiten de manera más clara, a veces se hacen de manera más sencilla. Y cuesta hacerlo de manera sencilla. Porque, por ejemplo, aquí estamos con Clara Taoses, una querida compañera que tiene una antenita de percepción muy potente, y un neurólogo como es el doctor Manuel Martín Loeches. Me interesa mucho muchas de las investigaciones que hacemos con Cuarto Milenio porque estar con una persona como Loeches, por ejemplo, a mí me ayuda porque también me ayuda para preguntarme cosas que sé que la ciencia va a poder explicar de mí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que aunque lo que a mí me ocurre, y como le ocurre a mucha gente, parecen muy mágicas y no dejan de ser mágicas, tendrán una explicación científica y tienen unos parámetros biológicos. A una persona, a un sensitivo o a una sensitiva cuando le ocurren todas estas cosas, estoy seguro que su organismo tiene determinados patrones que se manifiestan. Véase bajadas de tensión, véase subidas de temperatura, véanse estímulos mentales, ondas determinadas cerebrales. Hay una base. Y si eso se puede investigar, por lo menos para saber qué ocurre en mi cerebro, pues bienvenido sea. Y con este señor hemos estado haciendo algunas pruebas y me parece muy interesante, me parece fascinante poder hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero saber qué pasa aquí. Porque quiero saber por qué cuando me ocurren estas situaciones yo siento cosas en mi cuerpo también. No es solamente que sienta cosas espiritualmente. Ojo, porque al espíritu hay que sentirlo. O sea, tenemos cada uno un espíritu, pues tenemos que sentirlo. Tenemos que sentirlo. O sea, nos hemos desacostumbrado todos a no sentir a nuestro espíritu y tenemos que sentirlo. Y la mejor manera de sentirlo no es como nos hemos acostumbrado, al contrario. O sea, tenemos que mimarnos bastante, que eso no significa engreírnos, ¿vale? Sino mimarnos, escucharnos, hablarnos, sentirnos, querernos, ¿no? Qué bonito que suena todo eso. Pero el hacer las pruebas, el saber que una máquina está detectando que mi cerebro hace determinado envío de ondas, para mí es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo primero que hay una realidad física que está ahí. Segundo, que yo no estoy así, que eso es importantísimo. Tercero, que probablemente
algún día esto será completamente medible. Y ya os digo, que sea medible no le va a quitar el punto esencial y fantástico que tiene. Al contrario, servirá. Porque los recovecos de la mente de cada uno, la conciencia intrincada, la conciencia rutinaria, la conciencia observadora, la conciencia conservadora, están absolutamente latentes, son parte directa de la experiencia de cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, como yo, somos esto, somos una cabeza con ese camino como el que vimos con los árboles al costado. Pues eso, somos así, o sea, nuestra mente es esto. Entonces, fijaros la cantidad de cosas que se generan allí y que desconocemos, pero que se generan y es tremendo. Como este túnel, ¿veis el paralelismo? Este túnel en Toledo, en un sitio donde murió mucha gente, un sitio también cargado por el dolor, pero que es un mudo testigo del paso del tiempo que nadie recupera. El túnel está ahí y seguirá y seguirá y seguirá. Y quienes hicieron ese túnel, quienes murieron allí, las voces que se quedaron, ahora son completo anonimato. ¿Qué quiero decir con esto? Que si somos capaces de meternos en ese túnel, seamos capaces de llegar al final y por lo menos intentemos decir qué hemos hecho. Por lo menos intentemos decir que nuestra experiencia pues ha sido la búsqueda del principio que ha llegado hasta el final. No es una cuestión de moral lo que os estoy diciendo, ni es una cuestión de enseñanzas ni moralejas, no. Sino simplemente os estoy intentando compartir lo que todos los días estoy intentando hacer conmigo, porque como os digo, mientras más estoy viendo estas cosas, menos idea tengo de ellas. Y muchas veces veo ese túnel así de oscuro, O sea, no os creáis que por el hecho de que a una persona le ocurran cosas toda su vida significa que tiene muy claro lo que hay después. No. Las gentes se mezclan, tanto como lo que creemos que hay como lo que no hay. Las gentes que vemos y no vemos, los espíritus se mezclan con nosotros y nosotros nos mezclamos entre nosotros. Y probablemente muchos de los que estáis aquí ya os habéis visto varias veces y sin embargo no sabéis cómo os llamáis el uno con el otro. Es tan cotidiano. ¿Y vale la pena entonces arriesgarse a querer sentir, a querer percibir las siluetas de lo que no vemos? ¿Basta con querer? ¿Basta? Basta con ir a una casa del sur, por ejemplo, también el sur fantástico y mágico, y estar con mi compañero José Luis Márquez, físico del grupo EPTA, haciendo unas mediciones en un punto donde los aparatos se volvían locos. Estábamos haciendo mediciones de campos electromagnéticos con aparatos que utilizan físicos en física, No estoy hablando de una lata de sardinas que se supone que capta psicofonías, no. Se está hablando de máquinas que usan físicos, como José Luis, que es un físico. Y que bienvenido sea que haya un físico que sea muy escéptico de muchas cosas, porque eso también da un punto en el cual se generan nuevas teorías y nuevas hipótesis que son interesantísimas. Pues estuvimos ahí donde veía a 3 personas que iban y venían, justo en este punto, con esta silla que descubrí después que era una silla de imitación de las sillas antiguas peruanas que se usaban en la época del virreinato. ¿Quieres ir a por lana? Sales trasquilado. Empecé a caminar viendo a las 3 personas que venían, que eran 3 mujeres que no entendía lo que decían. No entendía, yo pensaba, están hablando en andaluz cerrado, pero es que no era andaluz cerrado, no entendía lo que decían. Iban vestidas de una manera muy similar. Y entonces me acercaba a ellas y venían, y yo me acercaba y venían. Claro, ¿qué pasó? Que en un momento, como la chica que estaba aquí, empecé a sentir un poco de mareos. ¿Por qué? Porque físicamente, teoría, a lo mejor, si yo tengo un voltaje determinado de intensidad biológica, mental, y me cruzo con otro voltaje de intensidad energética, y estoy haciendo esto todo el rato, y son voltajes distintos, puede que me afecte, y me afectó. Pero fue interesante. Entonces, ¿basta querer? Pues sí, porque descubrí una cosa así. Descubrí que quizás hay esa posibilidad, que quizás en este mundo espiritual las energías tengan unas intensidades determinadas, tengan unos voltajes determinados, por decirlo así, porque no sé cuál es el término, no soy un físico. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, claro, tantos ecos y tantas respiraciones,
De repente cuando digo, es que no entiendo lo que decían estas mujeres, iban vestidas así, y resulta que eran unas monjas que eran croatas y que estuvieron allí en una época un poquito complicada. Claro, y cruzándome con ellas todo el tiempo, y cruzándome con esa carga de lo que podían tener ellas. Luego acabé cansado, sinceramente, acabé cansado porque a veces uno se cansa cuando pues entra en contacto con estas cosas. Pero se me pasó después fantásticamente cenando maravillosamente comida andaluza, que es grandiosa, porque esa es otra cosa. Cuando uno se mete en estas cosas, tiene que saber separar su realidad de lo que es esa realidad. Porque si no, los espíritus me van a tener muy cansado, me chupan la energía, me roban y no. Tú eres tu templo, tú eres tu realidad, tú eres tu batería y tú tienes que estar cargado de ti mismo. Y si tú vas así por delante y sabes ir con cautela, difícilmente te van a robar el móvil. Difícilmente. Pero bueno, todo esto que vi, claro, cuando os he dicho que lo veía hace un rato, pasa por la conciencia, ¿no? Por esos paquetes de información que parece que recibimos, de esa concentración que a veces quizás no requiera una perfección al 100%, pero sí un 20% bien enfocado. A veces es mejor contar un capítulo bien contado que un libro mal contado, ¿no? A veces es mejor recordar un verso de un poema que sea apabullante que decir, bueno, no, el poema iba de esto, ¿no? Que a veces pasa mucho. Y esas cosas, pues, esa conciencia, esa concentración son básicas también para enfocarnos hacia esas siluetas de lo que no vemos. ¿Por qué? Porque en el fondo todo es una cuestión de ser y estar. Si cada uno de vosotros quiere sentir algo, pues uno tiene que trabajar, se tiene que estar preparado. No basta con querer. O sea, yo quiero hablar chino, pues estudia chino. Si no, no vas a poder hablarlo. Así de simple. En el otro lado es igual. Porque todo está rodeado de símbolos. Todos son símbolos. Esto es de una investigación que hemos hecho hace poco, justamente con Clara. Y de repente estáis en un sitio, en un palacio precioso, estáis caminando y os encontráis con esto. ¿Sabéis lo que es, verdad? Una sirena, efectivamente. Una sirena en un portal, en una zona muy especial. Y claro, de repente es eso. Pensar, estoy viendo un símbolo puesto en una época determinada, como los símbolos de las iglesias, y como por ejemplo esta habitación en la cual hay cosas que son símbolos y están ahí. Este cuadro es un símbolo, esto es un símbolo, cada uno de vosotros sois un símbolo, yo soy un símbolo, lo que está haciendo el ventilador es un símbolo, y todos esos símbolos son primordiales para tocar esas siluetas de lo que no vemos. Si nos fijamos en los símbolos, sin obsesionarnos con los símbolos, aprenderemos a leer de una manera un poquito más ilustrativa pequeños retazos de la realidad, pequeños paquetes de información, y eso nos dará pistas. Porque todo eso va más lejos. No lo sé. A veces las siluetas de lo que no vemos son esos silencios y esos contornos de lo que somos cada uno que nos conectan justamente con esa gran realidad que es nuestra. Todo ese gran más allá, todo ese gran mundo de los espíritus, todo ese gran mundo de lo paranormal es nuestro. Porque siempre lo observamos como que los espíritus son otros, los fantasmas son otros. No, nosotros somos parte de eso, porque quién sabe si a nosotros igual algún día nos toca ser parte de eso. Quién sabe si algún día, pues, por decirlo a ti, por ejemplo, te toca dar un mensaje psicofónico diciendo, oye, pues ponte a estudiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, pues, tú, por ejemplo, algún día se te ocurre, dices, voy a aparecer en casa de este ser querido porque ya me he cansado de estar dando vueltas por aquí, y te apareces y te sientas y le miras así y le dices, ¿qué tal estás? Probablemente le hagas la broma y salga corriendo, pero probablemente lo hagas con tanto cariño que te mire y diga, qué bien que la veo. ¿Quién sabe? Todos somos parte de eso. Una cosa que no gusta mucho contar a muchas personas es que el misterio es privativo del misterio. No, nosotros somos el caldo de cultivo esencial para que se desarrolle ese misterio. Nosotros y esas otras realidades.
Porque en realidad sí somos... ¿Sabéis algo? Somos vida en estado inmortal, absolutamente inmortal, y creo que esto es mi demostración de que la inmortalidad existe, porque somos absolutamente incapaces de cuantificar cuánto tenemos dentro. Eso nos hace inmortales, completamente inmortales, completamente. Somos nosotros mismos, con nosotros somos incapaces de cuantificar cuánto tenemos dentro. Imaginaros si una máquina va a poder hacer eso. Imaginaros si alguien va a poder hacer eso con nosotros. Imaginaros ese potencial de vida que está ahí. Y todo eso va más allá de audacias y vértigos. Yo espero que lo que os he contado os sirva, os sea propicio a vosotros, ¿vale? Y espero que todo el tiempo que he estado diciendo yo, lo toméis como cada uno de vosotros yo, ¿vale? Os he contado mi experiencia, por eso ha sido en primera persona. Pero quiero que lo apliquéis a vosotros. Y sobre todo quiero que tengáis muy claro que las siluetas de lo que no vemos parten de una sensación maravillosa, que son las percepciones, los sentimientos, las emociones, y que las percepciones, los sentimientos y las emociones son absolutamente, absolutamente necesarios para que se produzca el deslumbramiento. Y en cada uno de vosotros está el deslumbramiento. En cada uno de vosotros. Se acercan las Navidades, que queda muy bonito decir las Navidades, el amor, las fiestas y todo eso. Figuraros si esta noche cuando vayáis a dormir, si el que quiera hacerlo, pues sienta en la cama que está como en esa iglesia. Pues intentad hacer que hoy sea vuestro cumpleaños. Hoy sea vuestro cumpleaños. Pero además, solo vuestro, no lo digáis a nadie. Y cuando estéis en esa cama, deciros algo. Vais a ver cómo vais a tener una experiencia paranormal. De las más sencillas y las más potentes. ¿Sabéis cuál es esa? Sentiros a vosotros. Si os sentís a vosotros, ya estáis sintiendo los espíritus. Y es posible que algún día, quién sabe, a lo mejor se acerque uno y diga, ¿puedo? ¿Vale? Así que, nada, muchas gracias y espero que os haya sido propicio. Gracias. Y si tenéis alguna preguntita y yo sea capaz de contestar, pues sí. ¿Tenéis alguna cosita que compartir o preguntar? Entonces seguro que no eres Batman, ¿no? Seguro que no, y me encantaría hacerlo, me encantaría. Pero el Batman de los años 60, de los años 70, 80. Sí. Y aunque el Batman de Christian Bale también estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Oye, Aldo, nunca has contado que yo nunca lo había visto así, cómo sientes unas cosas, cómo las ves, como pasando si fuese una y otra vez. Sí. ¿Nunca has tenido algo físico eso? Es decir, ¿nunca has tenido algo, ¿cómo puedo explicar? Un toque de energía fuerte, por ejemplo, o algo se ha caído alrededor. Sí. A veces, mira, a veces cuando estás, sobre todo cuando lo tienes más desordenado, te vienen como pequeños avisos de... Imagínate, es como alguien que está un poco perdido y dices que nadie me ve. Imagínate, siempre pongo el mismo ejemplo, pero tú apareces en Berlín ahora y dices, ¿qué hago en Berlín? ¿Quién me hace caso? Y de repente la gente pasa hasta que de repente alguien te mira así de reojo y tú le dices, oye, porque te ha visto. Entonces, muchas veces ese otro lado a veces hace eso cuando ven que tú puedes notarles e intentan hacerse notar así. Y no es para asustarte, es su manera de hacerse notar. Lo que pasa es que muchas veces ellos no se dan cuenta que con eso te asustan, claro. Y sí, a veces me pasaban esas cosas, o sea, pequeñas cosas que se movían, pequeñas cosas que se caían, que tú la ponías bien la historia y se caía, o imagínate, pues tener un libro que estaba debajo de 5 o 6 libros y que aparezca en medio del salón con una voz que te llama y que tú vas al salón como diciendo, pero porque había otra persona que estaba en la cocina. No sé, o sea, cuando pasó eso, mi novia pensó que alguien me estaba llamando y ella estaba en la cocina y yo estaba guardando unas cosas en otra habitación y los dos sentimos que venía del salón. Y cuando fui al salón era un libro que curiosamente me vino muy bien en ese momento. Son detallitos. ¿Y con la luz? ¿Has sido algo que decir? ¿O a lo mejor alguien de los que están allí presentes? Mira, con la luz tenemos que tener cuidado muchas veces porque a veces son fenómenos... pueden ser fenómenos físicos que pueden tener explicación física, ¿vale? Pero no todos, claro, porque si tú quieres hacerte notar te vas a valer de lo que tienes a mano. Y el otro lado es como aquí.
Es como aquí. O sea, ellos son como... Se van a valer de lo que tienen para poder hacerse notar. Sobre todo si tienen algo importante que decirte. Si ellos tienen algo importante que decirte porque tienen una necesidad X, se van a valer de 1000 maneras. Y si es alguien que te quiere y te quiere mucho, no van a ser maneras tan escalofriantes. No, son maneras mucho más sutiles y mucho más bonitas. ¿Alguna otra cosita? Sí, perdón, primero aquí y sí. Cuando Paloma y tú veis a alguna persona, bueno, algún espíritu que necesita ayuda, ¿cómo se la dais? Cuando tú, por ejemplo, el señor que decías que quería ir a Segovia, sí, mira, ¿la ayudas a que ir a Segovia o que siga su camino hacia...? Intentamos ayudar a la persona porque son personas, entonces intentamos de la manera más próxima, que es la manera más humana. O sea, a ver, de nada sirve poner sal ni poner 40 San Pancracio, no. Si tú estás mal y tú necesitas que yo te ayude, si te digo, pon esta sal en tu habitación, no te va a ayudar. A ti lo que te va a ayudar es que yo te escuche. Te va a ayudar que te pueda dar una posibilidad, o mi punto de vista de tu situación problemática que te pueda servir. Te va a ayudar sentirte escuchada. Te va a ayudar sentirte considerada. Y te va a ayudar que yo te dé ánimos para que tú puedas intentar resolver una situación. Te va a ayudar que quizás de una manera más o menos lúcida yo te esté haciendo ver que lo que tú estás emperrada en que es así, igual no es así, que igual ya no necesitas eso, que igual ya no es tu realidad. Y todo eso es lo que más les ayuda. Y esa es la manera. Esa es la manera. Ya te digo, o sea, no hay 40.000 Padre Nuestros ni nada. Que tú veas que le digas, allí está la luz. No. A veces lo he leído. No, ¿sabes por qué? Porque a veces la luz está en la mirada de la persona que te está mirando. O sea, la luz está en la palabra de decir, te estoy escuchando. Ahí está la luz. Y ahí es cuando se abre esa cosa dentro y ahí es cuando esa otra realidad también conecta con ellos. O sea, por eso te digo que somos teléfonos nada más. ¿Vale? ¿Sí? Sí, a ver, cuando tú tienes una percepción o un sentimiento, unas señales de que hay alguna presencia, ¿hay formas de aprender a verlo con los ojos físicos, a visualizarlo? Lo primero... Tú lo ves, pero sí. tú lo veas y yo lo vea, depende de que tú tienes esa capacidad o hay el que no. Mira, puede haber pequeños truquitos, pequeñas técnicas, digamos por decirlo así, que te pueden servir, pero eso no te garantiza que vaya a ocurrir, porque es como las aptitudes. Todos podemos tener la aptitud de coger un boli y hacer un dibujo, pero no vamos a hacer a la Mona Lisa todos. Algunos le harán más parecido, otros menos, y otros no pueden. Yo en mi caso no podría, por ejemplo, soy un negado y me encantaría poder dibujar. Y fíjate una cosa, eso sí es un don. La mediumnidad no es un don, la mediumnidad es una responsabilidad y es un estado de vida. Es un estado de vida, ¿vale? Pero no es un don. Entonces, en mi caso, siempre pongo el mismo ejemplo y sé que me repito siempre, pero es que lo voy a poner siempre porque es el ejemplo que aprendí de pequeño. Yo soy como una radio, tú eres como una radio. Lo que pasa es que en mi caso yo quizás afino un poquito más y doy más en el dial que tú, por ejemplo, ¿vale? Pero hay personas que se les escapa el dial y que no dan, o que de repente dicen, pues no, ya está, ¿sabes? Entonces, por eso se puede abrir un poquito más la sensibilidad a poder sentir cosas. Pero en todo caso, no depende ni de ti ni de mí. Sentir eso depende de ese otro lado. O sea, depende de ellos que tú les puedas sentir. Yo por mucho que diga, les estoy sintiendo, les veo las 24 horas del día, te estaría mintiendo como un bellaco, porque no depende de mí. Y por eso el telespíritu, dígame, las 24 horas del día no existe. Lo que sí existe es la fascinación. Y también algunos que están del otro lado que pueden decir, te voy a tomar el pelo y vas a ver cómo voy a jugar contigo. Porque a ver los haylos en todo lado, ¿sabes? Sí. ¿Y por qué los espíritus que están por ahí perdidos, por qué no les ayuda otros espíritus que están en el otro mundo? Pues, ¿sabes por qué? Muchas veces. Primero, porque hay muchos de ellos que no se dan cuenta que están ahí. Hay muchos que creen que están aquí todavía. Ya, pero entonces, en ese mundo hay otros espíritus, sí. pues podrían hacer Podrían, y a veces lo hacen, ¿eh? A veces lo hacen, pero si... Mira, nosotros somos... Te pongo un ejemplo muy de aquí. Si muchas veces de nuestra propia familia nos dicen, oye, pero que no, que tal y cual, y de repente hacemos caso más a un desconocido que a alguien de nuestra propia familia, pues imagínate ahí. ¿Sabes? Muchas veces se les puede estar diciendo cosas, pero
No, les dicen no. Prefieren el extraño que no está como ellos ahí para decir, pues si este me lo está diciendo por algo será. ¿Sabes? O sea, prefieren este que habla raro, pero que tiene cara de niño bueno, con la señora que va con la bola en la mano, que tiene cara como de tener carácter, a que venga este que está del otro lado, que está igual que yo, que está perdido, ¿sabes? Entonces prefieren eso. Como somos aquí, somos ahí, ¿sabes? A veces aquí, ¿cuántas veces nos dice la gente que nos quiere, oye, que esto, que oye, que el otro, y no hacemos caso? Pero de repente viene uno que no conocemos de nada y dices, pues tienes razón, ¿sabes? Pasa. La última, si hay alguna última. Sí. Tenemos espíritus a nuestro alrededor que nos, o como guías, o como amigos, o como acompañantes, ¿por qué razón? Pues mira, tenemos una cosa importantísima que son los sentimientos más reales, los más potentes que tenemos. Y los sentimientos no conocen de carne. O sea, el amor no conoce de carne. El amor no conoce de tiempo, ¿sabes? Por eso, toda una persona que quieres, aunque no la veas 15 años, cuando la ves, se reactiva eso con tu mirada. Y siempre tenemos eso. Pero no siempre están, porque ellos también tienen que hacer sus cosas, tienen su vida. Y porque tú tienes que hacer tu vida. No dependemos de ellos, dependemos de nosotros. Y ellos están, sí, para echarnos una mano en la medida que pueden, pero no van a intervenir para que tú hagas las cosas porque ellos te lo dicen. Pero siempre va a haber alguien que esté... Nunca estamos solos. Otra cosa es que nosotros nos sintamos solos y creamos que estamos solos y que malentendamos la soledad, que eso es otra cosa también. ¿Vale? Y nada, bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido, os agradezco que hayáis estado bien aquí conmigo, que a Fede no le haya pasado nada raro, aunque no ha acabado todavía todo, pero bueno, y que nada, que espero que os haya gustado y que la noche sea propicia, ¿vale? Gracias.